familia, ¿cómo están? Excelente noche. Nos encontramos el día de hoy aquí en el programa de Juntos pero no revueltos y tenemos a una conductora nueva. Está compartiendo aquí el programa con nosotros, mi estimada Gaby Control. Y el día de hoy vamos a tener un tema que vamos a tocar, que vamos a hablar, que vamos a dialogar, que se llama Sin voz ni voto en la familia. ¿Tú cómo ves el tema, mi estimada Gaby? Cuéntanos. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Julio, buena vibra. Aquí andamos. Es un gusto compartir contigo el día de hoy. Y pues, bueno, ¿a quién no le ha pasado esta situación de que vives con tu familia, pero realmente parece que no existe tu opinión, ¿no? Como que de pronto sí estás con tu familia y todo, ellos cuentan contigo, pero de pronto lo que tú dices o lo que tú pides no está tan tomado en cuenta. Sí, así pasa de repente, hay varias familias que es para bien y para mal, porque también hay personas que fueron creciendo con esta barrera, ¿no? De todo preguntarle. Y a mí me ha tocado tener compañeros, compañeras de trabajo o personas que conozco que a veces le dices, oye, ¿qué onda? Vámonos a una fiesta, vamos a una fiesta, te invito. Y ya tienen 20, 30 años y dicen, no, le tengo que pedir permiso a mi mamá, ¿no? Y digo, carajo, o se van a comprar unos tenis y tienen que pedirle permiso a mamá o a papá. Y digo, ay, caray, ¿quién es el adulto, no? Sí, claro. No, pero es que básicamente puede ser que estás pidiendo siempre la aprobación, ¿no? Nos falta un poco de amorcito para poder tomar las decisiones propias. Y entonces vivimos siempre como esperando que nuestros papás o nuestros hermanos o los tíos o quien tenga un poquito más de autoridad en casa nos diga qué es lo que es correcto. Y creo que viene por ahí, ¿no? Como qué tanto nos sentimos nosotros con esa capacidad de poder decidir, o sea, con esa independencia, pero que es desde chicos, porque creo que de ahí viene también, que desde pequeños nos van inculcando para que tú vayas tomando tus propias decisiones, ¿no? Oye, ¿de qué quieres tu helado? ¿No? O, ¿cómo te gustaría vestirte? Es decir, o sea, que esas elecciones que desde pequeño tú vas tomando, cuando ya eres mayor, pues pasa esto, ¿no? Como eso de que, oye, le voy a pedir permiso a mi marido o le voy a pedir permiso a mi papá. Y pues, bueno, a lo mejor por respeto en algunas ocasiones lo puedes hacer, pero ya para cosas como muy básicas, sí parece de risa, pero yo creo que es como ese tema que desde la infancia vamos acarreando. No, y aparte, yo he visto esta parte, ¿no? Como dice el tema, sin voz no hay voto en la familia. Muchas de las veces estamos corrompidos por las creencias o por todo lo que venimos arrastrando, ¿no? El papá que dice, así digo yo y punto. Yo todavía me acuerdo cuando mi mamá me decía, y yo le decía, ¿por qué tiene que ser así? Porque es mi casa y punto, ¿no? Y si no te gusta, vete al carajo, ¿no? Y aparte, siento yo que también he visto ejemplos y de papis, y más hoy en la era de cristal, que obviamente les quieren hacer todo, ¿no? Le quieren hacer todo a los niños, les quieren hacer todo a los adolescentes. Ok, ya nada más falta que cuando quieran estar en intimidad con la novia también quieran estar ahí. Entonces, es algo chistoso, pero es real, ¿no? Hoy por hoy también está comprobado que hay personas que no tienen hijos y que al final ya no salen de su casa, o gente que incluso también por el hecho de que papá, mamá los siga apoyando con la escuela, no salen de la escuela, o sea, ya terminaron su carrera y ahora están estudiando otra especialidad, y ni siquiera están dando experiencia laboral, pero siguen estudiando, ¿no? Y yo creo que nada más están esperando a ser independientes hasta que mamá y papá pues ya no estén en este planeta terrenal, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, eso creo que es un tema todavía más complicado porque efectivamente dejamos de ser eso, independientes, porque aunque critican mucho la educación que nos daban antes, ¿no? O sea, pues un chanclazo a buena hora estaba bien. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera nos hacían responsables. Y hoy en día es cierto que muchos jóvenes no pueden por sí solos salir adelante, ¿no? Tenemos muchísimas excusas, pero como papás también los hemos hecho así. O sea, decimos, no, pobrecito, no vaya a pasar esto, bueno, yo lo apoyo, bueno, yo
¿no? Y también tenemos esto, como tú decías, de que se sigan preparando, pero como papás tenemos ese papel de decir, ok, sí, claro, te vas a seguir preparando, pero a la par puedes ir trabajando también, ¿no? O sea, está bien, yo te voy a pagar la maestría, pero ya puedes empezar a trabajar. Y sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Entonces, bueno, por ahí está como la educación que nosotros queremos darles diferente y me pongo como mamá de un chico que ya es universitario y que ya se graduó, que definitivamente sí es importante poner límites, ¿no? Ayudarles a volar, o sea, darles sí ciertos consejos para que ellos vuelen y digan, ah, ok, sí, puedo seguir estudiando, pero también tengo la responsabilidad de mi persona de que ya tengo que trabajar o hacer una actividad o generar dinero de la manera que sea, pero hacerse responsables de ellos mismos, así como nosotros lo hicimos en nuestro momento. También lo que yo he visto también esta parte del amalgamiento de las familias, ¿no? Que prácticamente que de repente no te dejan volar, no te dejan crecer, te retienen en tu casa. A mí sí me ha tocado familias que veo que está el hermano, la hermana, el esposo de la hermana, el esposo de la hermana, todos en una casa y tienen esta parte, ¿no? De que, oye, tengo mi terreno, ya hice mi pedacito y casi te obligan a decirte, este es tu pedacito, haz aquí tu casa y cuando ves ahí están todos y en vez de ser una casa, pues en paz, parece una vecindad, ¿no? Digo, la verdad es que sí. está canijo. A mí en lo personal, yo me acuerdo que de niño a mí me tocó vivir en una casa de Infonavit. No estoy diciendo que sea malo vivir en una casa de Infonavit, pero éramos 5 hermanos y mi mamá, gracias a Dios, no teníamos papá. Entonces, imagínate, ¿no? Una casa de Infonavit quedé asustado, quedé espantado porque si era un baño y si te andaba del baño te tenías que aguantar y no. Si venían visitas y ibas al baño te tenías que aguantar y hacer que en silencio tus necesidades para que no escuchara el de al lado. Los vecinos de arriba, porque eran 4 casas, los vecinos de arriba si estaban en su desmadre, puta, no dejaban dormir. O sea, era una locura, ¿no? Era una locura. Esta parte del amalgamiento yo creo que tienes que aprender a dejar de alguna manera volar a tus hijos, ¿no? Dejar volar a tu familia, decirles, ¿sabes qué? Esta es mi casa, pero tú tienes que hacer el tuyo, porque si no los haces unos inútiles. Claro, ¿Sí o no? no, y bueno, fíjate que sí es cierto, también he conocido familias que viven igual, a lo mejor en el mismo terreno y aunque vivan en distinta casa, definitivamente sigue siendo como el irse metiendo en la vida de los demás, ¿no? Y el que muchas veces muchos no tienen eso, ni voz ni voto para decir, oye, pero yo creo que podemos hacer el paso por aquí. No, o sea, eso ya lo decidimos nosotros, ¿no? Los papás o los tíos o desde los abuelos ya esto ya estaba dicho, así que no hay vuelta de hoja. Entonces, sí está interesante el hecho de que todos puedan hacerse independientes en un momento dado. La verdad, sí. No me ha tocado vivir en una casa de Infonavit, pero me han contado que cuando las paredes son delgadas, todo se oye. No, y es real, digo, a mí me tocó desde que nací hasta los 18 años prácticamente, digo, tuvimos la oportunidad de vivir en una vecindad, obviamente estaba más grande la casa, pero como era vecindad, pues el de abajo, el de al lado, y chistosamente, yo todavía me acuerdo que cuando vivíamos en la vecindad, yo era el chavo del 8, vivía en el 8. Okay. Y me acuerdo que sí, había veces que nos poníamos a jugar en el patio y que ya le rompías la ventana al vecino y que mamá se peleaba con el vecino, que te metían a chingadazos, que si mamá ya nos estaba dando de cinturonazos, todos se enteraban. O sea, la verdad es que era algo chusco, ¿no? Y la verdad es que nos sirvió porque yo creo que la mayoría de las personas en ocasiones viven así y se castigan y se condenan a vivir así toda su vida, ¿no? Yo la verdad doy gracias por vivir así, porque yo siento que eso fue el impulso de querer algo mejor, ¿no? Hoy por hoy, pues rento mi casa, tengo una casa de Infonavit, pero la rento, yo aparte rento mi casa y bueno, estamos ahí haciendo otras inversiones en algunos terrenos, pero la verdad es de que es mejor y es más a gusto y tener una casa más grande, más amplia, que mis hijos tengan su propio cuarto, yo mi cuarto y bueno, la verdad es que
es satisfactorio el haber vivido en una zona pequeña porque ambicionas a lo grande, aunque hay gente que precisamente por no tener voz ni voto se condenan a vivir ahí, ¿no? Y la verdad es de que te condenas porque dices, pobre nací, pobre me voy a morir. Y desafortunadamente tú que nos estás viendo, tú que estás escuchando este video, no es por ahí, ¿sí? Muchas de las veces es porque tienes miedo a que qué va a decir mamá, qué va a decir papá, qué va a decir el hermano, qué va a decir el tío, qué va a decir la abuela, los voy a decepcionar. Vete en el espejo y pregúntate si tú te decepcionas, si te gusta realmente cómo vives. Porque al final del día si la respuesta es no es, güey, carajo, güey, muévete, no eres un árbol. Sí, claro. Bueno, y finalmente, sabes que también que todos tenemos nuestros propios sueños, nuestros propios propósitos y es bonito que podamos realizarlos, pero el hecho de que no los hagas porque sientes eso, ¿no? Que si mi mamá y que qué van a decir y ahora que porque ellos siempre han dicho que las cosas se hacen de tal manera y no las estoy haciendo así, entonces el no hacer o no cumplir tus sueños por esa razón es triste. Y sí, efectivamente, para todas las personas que en este momento están escuchando, lo más bonito es que tú puedas tener tu propósito, pero que lo cumplas, que lo lleves a la acción. Que si tienes ganas de tener una casita, pues vele ahorrando, ten un cochecito también. O sea, no estar cerca de la familia o tan cerca, porque pues puedes comprarte tu casa cerca, ¿no? No precisamente ahí, a un lado. Finalmente, ya no vas a escuchar ahí cómo están. A lo mejor gritándose, o vaya, haciendo otro tipo de cosas que tú dices, bueno, cada quien debería tener su privacidad. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Porque yo escucho a mi cuñada que está llorando. Entonces, bueno, esto, ¿no? O sea, el que no porque tú estés aparte o porque hagas tus cosas aparte, quiere decir que no estés unido a tu familia, porque quizás ahí es esa falsa creencia de que, pues como estás ahí, o sea, entonces ya soy parte de mi familia y si a lo mejor en un momento dado me alejo, quiere decir que ya estoy en contra de lo que piensen mis papás o lo que piense la familia o lo que estén haciendo, ¿no? Que ya estamos acostumbrados. Entonces, bueno, pues sí es importante que todo lo que tengamos en mente de nuestros sueños, de nuestros propósitos, los llevemos a la acción y no necesitas pelearte con nadie, simplemente necesitas poner tus límites. No, y algo que sí le puedo decir a la gente que nos está viendo, es esta parte, ¿no? Muchas de las veces, y yo creo que los que han visto La Rosa de Guadalupe y todo el drama que luego pasan en las novelas, es real. A mí me ha tocado familia o ver familias que dicen, si te vas de esta puerta, si cruzas esta puerta, olvídate que tienes familia. Mira, sí. Yo creo que mientras tú tomes la decisión con la ímpetu de que te va a ir bien, hazlo, porque la familia cuando te ve que te va bien, te perdona todo, Sí, sí. El hecho es de que sí definas, ¿no? Que si tienes mucho miedo y lo vas a hacer, pues simplemente por llevarle la contra a papá, mamá, al tío, a la familia, no lo hagas porque vas con una actitud de perdedor, ¿sí? Sí. Pero si realmente te estás saliendo porque quieres un cambio, porque quieres superarte, porque quieres volar, porque quieres tu independencia, que chingue, que se vayan a la Chihuahua un baile y tú arriésgate, date la oportunidad, porque estaba yo apenas escuchando una frase y es cierto, ¿no? Aquella persona que no quiere fracasar en su vida, que se quede parado, que no haga nada, que no opine, que no diga nada. Entonces tienes que fracasar para poder evolucionar, ¿no? Yo me acuerdo cuando dije, ya estuvo, voy a empezar a hacer algo yo solo, y me acuerdo que tenía 3,000 pesos y me fui a rentar un cuarto, 4x4, había un sofá cama, que tenía unas manchas de dudosa procedencia, y lo bueno es que yo llevaba una sábana, y me acuerdo que fueron los días más complicados de mi vida, porque parecía loco, ¿no? Yo estaba acostado, viendo las 4 paredes, y decía, ¿qué carajos hago acá? ¿Qué
carajos, ¿qué razón tenía mi mamá? O sea, al final del día yo sé que la voy a necesitar. Puta madre, ¿por qué me vi? Y luego me fui lejos, me fui a otra ciudad. Pero ¿qué crees? Agradezco que haya tenido yo ese valor, agradezco haber pasado esos días de llantos, de sufrimiento, porque ahí se estaba gestando una nueva versión de mí, ¿no? Y yo creo que los que nos están escuchando, a veces vas a pasar por un proceso de esa índole. Y lo único que te va a quedar es decir, chin, me fui con todo el orgullo por delante y no puedo echar marcha para atrás. Y lo único que va a pasar es la renovación, ¿no? Cosas espectaculares. Porque si no, imagínate, vas a seguir viviendo como el de la familia de 10, con el abuelito que le gustan los tamales, la hermana loca, la otra odiosa, la tía gritona. No. Un horror. Los primos locos. Sí. Oye, la que se siente más rica que todos, la que controla a todos los demás. ¿No? Y sí, es correcto. Sí. Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Y sí, es importante que eso, o sea, que visualicemos qué tanto nos beneficia la familia, porque la familia siempre va a ser nuestra raíz, ¿no? Ellos siempre van a ser nuestra familia, siempre van a estar ahí. Y como tú bien dices, cuando nos va bien, pues siempre tenemos cabida en nuestro hogar. El poder regresar, el que si tú llevas un regalo, no te van a decir que no, ¿verdad? Oye, mira, aquí te traigo una botellita. Y pues bienvenida, ¿no? Sí, algo que debes de entender es esta parte, ¿no? Pregúntate qué es lo que quieres realmente, tanto para ti como para tu futuro, ¿no? Porque muchas de las veces siento yo que si tú estás en el mismo lugar, siempre vas a compartir las mismas idiosincrasias, las mismas formas de pensar de la gente que te rodeas. Yo la verdad amo a mi familia. Hace mucho que he trabajado con mis traumas de la infancia. Para los que no están viendo, ahorita vamos a hacer aquí, me van a pasar los Kleenex y van a tocar el violín. Pero yo de chiquito, en la particular, sufría violencia familiar. Mi mamá tuvo el ejemplo de mi abuelita, que obviamente tenían esa noción de arreglar las cosas a golpes, ¿no? Y tú que nos estás escuchando, muchas de las veces no comprendes que a veces el maltrato viene de la pobreza, ¿sí? Hoy por hoy lo vivo, porque pues me acuerdo que teníamos una televisión para la familia, donde pues obviamente mi mamá veía las novelas. Nosotros, yo y mi hermano, me acuerdo que éramos felices con Dragon Ball, con Goku. Y obviamente, pues si la cagábamos, mi mamá nos castigaba con el programa de Goku. Pero si la volvíamos a cagar, ya no nos podía castigar con el programa de Goku. Entonces eran madrazos tras madrazos, tras madrazos, tras madrazos, ¿sabes? Y aparte, como ella la educaron así, pues obviamente era la única forma que ella sabía, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria había niños que nos decían que existía el cable y que había capítulos adelantados. Y había incluso a veces niños ya para cuando empezaban a tener su teléfono celular. Y obviamente, pues ahora hoy como adulto entiendo que muchas de las veces hay gente que se queda con la misma pobreza. Y obviamente su patrón de conducta y su educación hacia con su familia, pues es la misma. Porque no progresas, porque sigues conviviendo en lo mismo, porque sigues pensando que esa es la misma vida que tienes que llevar, es la misma vida que tienes que proveer. Hoy por hoy, claro que sí le pego a mis hijos. A ver. Pero no como a mí, o sea, un manazo, una nalgada, algo que vean como que hay rectitud, ¿no? Pero sí, obviamente que los castigas con el internet, los castigas con el celular, los castigas con los juguetes, los castigas con un paseo de fin de semana, los castigas con que no hay vacaciones. Entonces, siento yo que cuando tú sales de ese vínculo donde hay pobreza mental y no hablo monetaria, pues obviamente puedes construir un futuro mejor. Entonces, recuerda que cada mente es un mundo y tu mundo tienes que preguntarte cómo está tu mundo, cómo quieres que sea, cuál es la diferencia. ¿Tú qué opinas de eso?
mi estimada Gaby Control. Pues, ¿qué te digo? Fíjate que sí, es muy importante todo lo que vas almacenando acá y que no necesariamente es que seas pues el más culto, que te leas millones de libros, o sea, se trata de ir aprendiendo y de querer crecer, ¿no? O sea, ¿en qué te quieres especializar, por ejemplo? Y que lo vayas haciendo mejor, que practiques y lo vayas haciendo mejor. Claro que siempre va a ser importante la educación, claro que siempre va a ser importante pues esto de aprender cosas nuevas, pero básicamente lo que nosotros necesitamos es tener bien planteado qué quieres especializarte en eso. Eso te va a llevar lejos también. Sí, como decían las abuelitas, ¿no? Sea lo que sea que vayas a hacer, mijito, sé el mejor. Claro. Sí, porque para hacer chingaderas, mejor quédate en la casa. No, y mira, para un ejemplo rápido, cuando éramos pequeños y empezábamos a andar en la bicicleta, ¿cuántas veces te caíste? Te caíste muchas, ¿no? Te raspaste chingadazos muchos. Pero bueno, ya llegó un momento en que le dabas con todo y a toda velocidad y ya nadie te superaba, ¿no? Y tú manejabas y en las mejores curvas y ibas por los mejores caminos y hasta por los más difíciles. Entonces, de eso se trata, de ir mejorando y de superar todas aquellas cosas que tú ves que en tu familia no están funcionando. ¿Qué no me funciona aquí? Lo corrijo, porque yo estoy viendo que esto causa conflicto. Entonces, si es algo para bien, vamos a corregirlo. No necesariamente necesito seguir las reglas ni el sistema de la familia si no me funciona, si no me hace feliz. Aquí como lo dice el tema, ¿no? Dice, sin voz ni voto. Obviamente algo que yo he entendido, y eso va para todos, familia, es que muchas de las veces no tenemos ni voz ni voto. Y preguntamos, y nos gusta preguntar, y obviamente a veces por el simple hecho de vivir en tu familia, vivir amalgamado y estar ahí con toda la familia, a veces le preguntas a los más sabios, que es mamá y papá, a los más sabios, que es el abuelo y la abuela. Pero imagínate, o sea, ¿a qué punto de la vida llegó que están 10, 8 personas viviendo en la misma casa? Y tú todavía le preguntas a tu familia, ¿cómo le hiciste para tener esta casa, mamá? ¿No? ¿Cómo le hiciste? O sea, si es el resultado que quieres tener, dale, pregúntale, ¿no? Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo y a las personas con las que nos rodeamos es, ¿qué es lo que quieres en la vida? Y no le preguntes nada más por preguntar a la persona. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, y esto lo platico, yo estaba en un negocio de ventas donde nos estaban enseñando a cumplir metas y nos hacían coco watch y nos motivaban, ¿ok? Y salías motivado a vender toda la mercancía que te daban. Y me acuerdo que yo estaba muy motivado por acabarme mi mercancía y llegué hasta las 10, 11 de la noche a casa. Cuando yo llegué emocionadísimo y le dije, mamá, no manches, me acabé mi mercancía, todos me dijeron que soy un chingón y no, todos me la pelaron. Y mi mamá me dijo, ay, hijo, qué pendejo, te está lavando el coco. En ese momento comprendí que muchas de las veces vas a poder soñar grande, vas a aspirar a cosas grandes. Pero la gente que no habla tu idioma no te va a poder dar un buen consejo. No te va a poder decir, por aquí es, por aquí no es. Entonces, familia, si quieres tener un resultado, visualiza qué es el resultado que quisieras tener y empieza a preguntarle a la gente que ya tiene lo que tú quieres. No que quieres tener un coche, güey, y le platicas al que tiene una bici. Y te va a decir, no, güey, la gasolina está bien cara. Sí, claro. Oye, ¿y no has escuchado eso de que a veces la misma familia paga tu luz? Y es correcto, sí, así es. Ay, me estás mandando buena vibra. Exactamente. No manches, es que la vida, la misma familia paga tu luz. Y es correcto, sí. Entonces sí te quiero decir esta parte, ¿no? O sea, quieres tener algo, busca el que tiene el resultado. Por ejemplo, quieres ser millonario, pregúntate con cuánta gente millonaria estás hablando, ¿sí? ¿Quieres tener una mansión? Pregunta cuánto cuesta una mansión.
por ver no se paga, pues digo, por ver no te cobran, cabrón. Yo la otra vez pregunté cuánto costaba una casa aquí en Querétaro, en área residencial, y pues me dicen, no, pues que 4,5 millones, 5 millones. Yo dije, pues mañana me la compro, sin pedos. Voy al banco y vuelvo porque a mí se me hace que todavía me sobra. También, decía una persona, un mentor, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando la gente cuando se sube al avión? ¿Qué crees que esté pensando una persona millonaria cuando se sube al avión? No, le digo, no sé, la verdad no sé, ¿no? Y me dice, pues simplemente hace cuentas, dice, no mames, el avión tiene 50 lugares, cada lugar me costó 3,000 pesos, no manches, o sea, es un negocio tener un avión, ¿no? Entonces empiezan a hacer cuentas cuando van al cine, dice, sí. las mentalidades son diferentes, ¿no? Pero desafortunadamente, mientras tú estés sin voz, sin voto, pues obviamente tú eres como la basurita que va por el río. Ahí va, a donde vaya el agua, hasta donde te lleve el canal. Por donde te lleve. Exactamente. Entonces sí es importante. ¿Tú qué recomendación les puedes dar a las personas para que pues dejen de estar ahí en esa parte de sin voz ni voto, que dejen de estar en la familia pues amalgamada, que no estén ahí nada más apretaditos? ¿Por qué crees que la gente esté así? ¿Qué crees que haya tenido que pasar en su vida para que se conformen con ese estatus de vida? Pues es que no ha pasado nada. No les ha pasado nada porque ellos han crecido así, han vivido así, y es generacional, ¿no? O sea, los abuelos así crecieron, los papás así crecieron, y con los hermanos, y se casaron y vivieron en el mismo lugar, y entonces, pues no hay otra cosa, ¿no? Es como los ratones cuando están en una jaula, o sea, no conocen más allá. Y creo que esto pasa de la misma manera, nos vamos acostumbrando, se vuelve una costumbre. Y finalmente, esto de querer superarse, de querer soñar, de querer hacer cosas diferentes, es lo que nos va a llevar a salir de este espacio donde tú estás así, amalgamado con tu familia, ¿no? O sea, que veas cosas diferentes, a que hagas cosas diferentes, eso es a lo que nosotros estamos invitando el día de hoy. Es triste, digo, yo que me dedico al tema de desarrollo humano y motivación, en ocasiones contrato personal que le pregunto, ¿y conoces el mar? No, pues no lo conozco. ¿Por qué? Pues porque mi papá no me llevó, mi mamá no me llevó. ¿Y cuántos años tienes? No, pues 35. Ah, cabrón, no manches. O sea, imagínate. Sigue esperando que mamá y papá los lleven. Siguen esperando que sucede este milagro donde van a ir de vacaciones en familia y el vato ya trae 2, 3 hijos y dices, ¿qué pedo? Te van a morir tus papás y te vas a seguir esperando. Sí, es cierto. Entonces, está canijo, ¿no? Está canijo. A mí sí me gusta de repente yo salir con mis hijos y enseñarles el mundo. Claro que amo esta parte de ser el primero en cada experiencia en su vida. Y también, digo, voy inculcando este valor. Creo que mi madre nos dio buenos ejemplos, la verdad. Me acuerdo que una vez mi madre, me porté mal. Ahí en Puebla, has de conocer Puebla capital, está el Mercado Sí. Hidalgo, que somos los más grandes. Nosotros vivíamos como a unos 20 Nos minutos vamos del a un mercado. corte, un minuto. Y haz de cuenta que estábamos ahí en el mercado, pero la historia se las vamos a contar después de lo que son los comerciales. Entonces, pónganse atentos, no se pierdan esta sesión, porque estamos hablando de la gente que no tiene voz ni voto. ¿Estamos de acuerdo, mi estimada Gaby Control? Claro que sí, mi buen Julio. Mándame más buena vibra. Ok, entonces te esperamos ahorita, vamos a un corte. Diciendo los patrocinadores corporativos jurídicos Sierra y Asociados. ¿Tienes problemas legales? ¿Deseas tener paz? Prepárate para la lucha de lo que es justo. Corporativos jurídicos Sierra y Asociados tienen la solución para ti. Contamos con doctorado en el conocimiento de la materia en el ámbito jurídico, siempre con seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Contamos con nuestros despachos jurídicos en la Ciudad de México, Jalapa y Veracruz. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 2281 16 14 13. Te esperamos para brindarte un muy buen servicio.
regresamos, mi querido Julio Buenavibra, ya estamos de vuelta. Pues comentábamos esto. Mi estimada Gaby Control. Estaba platicando una historia de los 3 cochinitos. No es cierto. Estábamos platicando una historia de cuando mi madre se pasó de lanza, agarró y el mercado Hidalgo de Puebla es uno de los mercados más grandes. Nosotros vivíamos como a 20 minutos del mercado Hidalgo. Y me acuerdo que mi madre me dio una buena enseñanza porque no sé qué hice, la verdad, tantas travesuras, ni me acuerdo qué es lo que hice. Y me acuerdo que íbamos con mi papá, bueno, mi padrastro, y obviamente que dice, bájalo aquí. Y que me bajan ahí en el mercado Hidalgo, iba en quinto de primaria, tenía como 11 años. Ajá. Y me dice, si quieres regresar a la casa, te le pones a pedirle que cargues las bolsas de las señoras, juntas para tu pasaje, y allá te veo en la casa. Y ahí me dejó la señora. Obviamente, desde ahí desarrollé la capacidad de solución. Me acuerdo que estaba un señor, porque yo vi a las señoras, ¿no? Las señoras con cara como si tuvieran popó en la nariz, así como de... Nada, enojadísimas como tu mamá, ¿no? Es correcto, así como mala cara. Y dije, chino, no, ¿qué puedo decirles que se les carga tu bolsa? Entonces vi un señor que estaba poniendo perritos y me acuerdo que le dije, señor, le ayudo a vender y me da para mi pasaje. Y me dice, sí, claro. Y es que me pongo como loco a gritar que los perritos y que no sé qué. El señor me invitó a mi desayuno, me dio 50 pesos, me dio lo de mi pasaje. Vendimos todos sus perritos disecados. Y no, fue algo espectacular. Cuando llegó mi mamá, yo ya estaba en el sillón como el jefe que soy. Y me dice, ¿tú qué? Le digo, ya tengo trabajo. Vuélveme a dejar donde quieras y yo ahí echo raíces. Y te apuesto que soy como los perritos, vuelvo a regresar a mi casa. Entonces, familia ahí está, digo, va a haber cosas que dentro de lo que es ese vínculo familiar, donde no tienes voz ni voto, va a haber buenas enseñanzas, va a haber buenos ejemplos. Y yo creo que ese fue uno de los mejores ejemplos que me pudo dar mi madre. También a veces nos mandaba a vender fruta en cubetas. A mi hermano mayor le daban como cierta comisión, pero a mí no me explicaban nada. A mí no me daban el bote y vete a vender. La verdad es que yo sentía una pena muy grande. Y no, yo vendía 2, 3 bolsitas y me iba con mi abuelita a chillar de que mi mamá me ponía a pedir limosna. Yo sentía que era como pedir limosna. Oye, sí, porque estabas vendiendo, o sea, también, ya. Se me hace que tú veías las novelas junto con tu mamá. No, ni le ponía atención, pero yo creo que de ahí sacaba todas las ideas mi jefa de cómo poder explotar a sus hijos. Sí. Madre, si estás viendo esto, quiero que sepas que te amo y que te agradezco todas esas enseñanzas que me pusiste. Hoy en la vida me han enseñado y créeme que mis hijos venden más que yo. Los fines de semana acaban todos los kilos de limón que lo que les compro lo venden. Fíjate que es muy interesante esta parte donde la educación ha cambiado, pero también las situaciones han cambiado. Platicabas esto de, bueno, pues me dejó mi mamá y yo vi la solución, ¿no? Ahora claramente sabes que no podemos dejar a un niño así, nunca lo dejarías porque sabes cómo está la situación, pero también, bueno, actualmente hay otra cosa que nos ha hecho aprender, nos ha hecho crecer, pero también nos ha hecho retroceder un poco en cuanto a la educación. Y no me vas a dejar mentir, como el uso del celular, ¿no? O sea, los niños están así todo el tiempo y si no les pones límite, pues obviamente ellos ya no desarrollaron su creatividad, ya no desarrollaron esta capacidad de resolver, de imaginar, porque nosotros... No sé, bueno, en mi caso, yo te voy a decir, no tuve tan mala suerte porque mi mamá no me pegaba, pero sí, por ejemplo, carecía de muchas cosas. Entonces, para mí era súper importante eso, o sea, decir, yo quiero andar en bici y no podía. Entonces, me generé
un negocio de dulces que obviamente mi mamá me hizo favor. Todo. Sí, me patrocinó el negocio en un inicio, yo le pagué después, con las ganancias, pero yo sí intercambiaba dulces por vueltas en la bici, ¿eh? Y había muchos amigos, porque yo vivía cerca de un parque, entonces había muchos amigos que sí, o sea, sí, está bien, yo un chocolate, yo una paleta, yo no sé qué. Entonces, gracias a eso, gracias a esa necesidad que tienes de algo que tú quieres, pues obviamente aprendes, ¿no? A que las cosas, claro que te las puedes ganar, pero tienes que buscarle el camino. Finalmente, ahora nosotros lo que hicimos fue, pues, lo que no tuvimos se lo dimos también, ¿no? A nuestros hijos, y entonces les evitamos esa pena, a lo mejor, de solucionar muchas veces lo que pudieron solucionar, como nos pasó a nosotros. ¿Estás de acuerdo que tú no ibas a dejar a tu hijo ahí en el mercado? Yo lo dejé y sí regresó. No, pues obviamente no, pero sí, yo creo que una de las enseñanzas que me dio mi madre es esa parte de la área de ventas, que al principio no le encontraba un sentido. Todo cambió cuando me dijo, ¿sabes qué? Te voy a vender 10 bolsitas de, allá en Puebla le dicen chicharrines, en Capital le dicen a los churros o a las frituras chicharrines. Sí. Frituras. Entonces, me acuerdo que me daba 10 bolsitas de chicharrines y me decía, verlas a vender. Entonces ya las iba yo a vender, pero me decía, me dejas 20 pesos en la mesa y tú te llevas 20 pesos para tu escuela. Y yo iba a la primaria, te estoy hablando de ya hace bastante tiempo, y 20 pesos era como si fueras el niño rico de la escuela. Y me acuerdo que yo vi dónde guardaba las frituras y no me hacía 20 bolsas, me hacía otras 10 y yo me llevaba 40 y a mi mamá le dejaba 20. Mamá, si estás viendo este video, digo, lo tenías que saber. Y de ahí despertó en mí ese interés del cambio, del trueque, del efectivo. Me acuerdo que mi mamá trabajaba en una tienda de limpieza y tenía botes de esos de pintura, pero como eran de limpieza, pues estaban sin pinturas, estaban nuevecitos, o sea, ya para usar, para lavar ropa. Tenían como unos 20 o 30, no, la verdad no me acuerdo. Yo nada más le puse una hoja con un signo de pesos y los vendía 5 pesos cada uno. Y cuando mi mamá quiso lavar ropa, la malicia que me dieron, porque ya no había botes. Entonces imagínate la chinga que me dieron porque ya no había botes. Y dijo, ¿y mis botes? Sí, claro. Fueron un éxito esos botes, la verdad. Y como lo que dijiste hoy, Gaby, ¿mande? No, sí, continúa. Digo, y como lo que me comentaste hoy, que tú dices, no dejarías a tu hijo, obviamente no, pero mi hijo, por ejemplo, lo que tú dices, yo le invertí a libros, a lapiceros. Él tiene 7 años y los vende. A ocasiones ya le he enseñado cómo ganar 500 pesos en un día. Y la verdad es que le gusta trabajar. A veces hasta me anda regañando. ¿Qué día vas a salir a trabajar conmigo? Necesito dinero, necesito comprarme esto. Y lo enseñamos a ahorrar. Me da gusto porque cuando es un cumpleaños, él es el que paga la comida. Es un pequeño tiburón. Sí. Va a ser tremendo. Yo sé que va a ser tremendo. Fíjate que yo creo que la generación fue un poquito diferente y te lo comento porque, bueno, en mi caso personal fue muy distinto porque teníamos esta idea de que no pasaran lo mismo que pasaste tú, ¿no? Entonces, como si tú tenías carencias, bueno, pues ellos no, pobres, ¿cómo? Ya, y aparte, pues siendo papás jóvenes también, ¿no? Yo fui mamá a los 23, entonces, pues sí, no tenía yo mucha conciencia de cómo era esto de ser mamá, pero al final, digo, celebraron buenos hijos, todavía tengo una hija que está estudiando, pero esta parte de lo que tú estás haciendo con tu hijo está bastante interesante y creo que eso se debe hacer con los chicos desde muy pequeños. O sea, mostrarles por dónde está el camino. Hay un chiste por ahí muy malo, ¿no? De que, híjole, de haber sabido que estaba así la vida, hubiera ahorrado desde el kinder. Y no, hubiera ahorrado todos mis domingos. Y bueno, parece chiste. No, yo estaba más jodido, no me daban domingo. Parece chiste, pero efectivamente
sí, a lo mejor no es el que hayamos ahorrado desde ese entonces, pero el tener la cultura. El hábito. El hábito, o sea, de cómo generar las cosas, de cómo hacer las cosas es muy importante, ¿no? De que te den la oportunidad de tú equivocarte, de caerte, de hacer nuevamente, ese, yo creo que es el camino, ¿no? Y bueno, volvemos a lo mismo. Si en tu familia no te dan esa oportunidad, bueno, tú la tienes que buscar y tú tienes que buscar el ser feliz, el que hagas algo que de veras te deje satisfecho, ¿no? Y que te deje algo de dinero, por supuesto. Sí, no, y es correcto. Por ejemplo, yo trabajo bastante con la juventud, con los chavos, porque hacemos como red de mercadeo, ¿ok? Nos patrocinan ciertas empresas y nosotros posicionamos sus productos. Pero es un hecho que yo no quiero ser eterno vendedor, entonces tengo que ir a las comunidades a contratar gente. Y en ocasiones les digo, date la oportunidad de salir de tu ciudad y venirte a capacitar aquí a Querétaro. Y a veces me dicen, es que mi papá no me deja, mi mamá no me deja. Y ya las personas ya tienen 18, 20, 30 años. Y entonces digo, o sea, la cultura, ¿no? Esta parte que hablábamos de que no tienes voz, no tienes voto, o sea, estás condenado a que ahí naciste y ahí te vas a morir, ¿no? Entonces, es triste, ¿no? Es triste. Yo por hoy, ya ves que luego hacemos dinámicas de hablar con tu niño interior y yo la verdad es que le he dicho a mi niño interior que estamos bien, ¿no? Que vamos a ir por buen camino y que estamos progresando. Pero tú que nos estás escuchando, que estás viendo este programa, pues es importante entender que la familia nunca va a dejar de ser familia, la familia nunca se va a ir, la familia va a estar presente en los momentos difíciles. Pero aquí no estamos hablando de la familia, estamos hablando de poder romper esta amalgama, de poder visualizar, de poder estar haciendo y cumpliendo un sueño que tú te propongas. En ocasiones no te das cuenta, pero no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la vida de alguien más. Estás disfrutando las decisiones de alguien más. Yo no me entiendo cómo hay personas o cómo hay algunas comunidades donde todavía siguen casando al hijo y a la hija con quien se les da su chingada gana, ¿no? Claro. O que siguen obligando al hijo a, oye, es que tú tienes que ser maestro porque yo soy maestro, tú tienes que ser doctor porque yo soy doctor. Todavía no lo concibo. Y digo, al final del día hay gente y familias que les funciona y qué chingón, ¿no? Pero hay familias que ahora acaban de cavar una frustración para toda la vida para una pobre persona, un joven, un niño que a lo mejor no era lo que quería, ¿no? Porque, bueno, de hecho venimos con una misión, pues cada uno sentirá en su corazón cuál es su misión, pero finalmente el hecho de que tú hagas algo que te guste también te garantiza que tu ánimo, que todo lo que tú proyectes va a ser muy distinto, ¿no? De si estás haciendo algo con lo que no estás conforme, chin, es que me tengo que parar a trabajar, es que tengo que tengo que hacer esto, ¿no? No es así como de quiero ir a hacer esto porque me encanta. Entonces, esa parte yo creo que es muy, muy importante. Hacer lo que tú quieres, desarrollarte donde tú quieres, eso es lo que debemos hacer. No hacer y cumplir el sueño ajeno. En lo correcto, mi estimada Gaby. Algo que también yo puedo recomendar esta parte, y apenas estaba viendo un video de Yokon Kenji, ¿no? Que hablaba de la familia, ¿no? Que la familia puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu tío, tu tía. Pero la verdad es que yo vengo reflexionando esto, digo, desde hace unos años atrás, y digo, no me da pena decirlo, porque en ocasiones ocupas tocar fondo, ocupas fracasar para poder entender conceptos de la vida que solamente a chingadazos los vas a aprender, ¿no? Y mucha gente tiene identificado la palabra hogar como simplemente tener una casa, como simplemente dar un gasto, como simplemente proveer para la alimentación de una familia, ¿no? Pero es real, ¿no? La familia viene desde el principio, mamá, papá, tíos y los alrededores, pero un hogar, familia, viene de la palabra hoguera, ¿no? Es donde se siente calidez,
es donde se siente esta parte rica, ¿no? Se siente agusticidad de que estás ahí. Entonces, pregúntate si en verdad estás siguiendo un patrón de conducta familiar o realmente tienes un hogar. Porque el hogar, yo me acuerdo que yo visualizaba un hogar y yo sabía que no estaba en un hogar en alguna ocasión de mi vida. Porque un hogar no es aquel momento donde tú llegas a tu casa y dices, puta madre, ya quiero que sea lunes o ya quiero empezar a trabajar porque yo no quiero estar aquí. ¿Cuántas personas o parejas están así, no? O sea, llegan a su casa pero sin querer estar en su casa. Entonces eso no es un hogar, amigo y amiga que estás escuchando, ¿eh? Eso es un tormento y es una relación tolerada. Ay, Sí. eso. Oye, acuerdo, por ejemplo, estás a 2 de los sartenazos, aguas. Por ejemplo, yo me acuerdo de niño, y eso es real, y a veces no lo cuento, pero yo de pequeño me quería quitar la vida por la agresión que había en casa, por el abuso que había en casa en cuestión de golpes, maltratos, regaños, y lo pensaba muchas veces, por obra divina no lo hice, pero imagínate, eso no era un hogar, ¿sí? Simplemente era una casa. Y hoy por hoy, yo me acuerdo que a veces cuando no hacíamos el quehacer, mi hermano y yo, puta, pues aventábamos todo bien rápido porque veíamos que ya venía mamá y sabíamos que si no estaba el quehacer nos iba a tocar una buena chinga. Y hoy por hoy, obviamente, dándole ahí un agradecimiento a mi esposa, pues obviamente la casa está limpia, los niños están limpios. Yo llego y yo luego veo, o he visto experiencias donde llega el papá. Puta, los niños ven que viene papá y parece que estamos en un velorio, ¿no? Todos seriecitos, todos callados, todos en firmes porque llegó papá, con miedo en los ojos, ¿sí? Y yo en mi caso, la verdad es que yo tengo un hogar, la verdad, doy gracias a Dios que voy construyendo un hogar. Llego y cuando se asoman los niños, no mames, llegó papá, papá, y el abrazo y se avientan como luchadores. Y bueno, o sea, es una experiencia que me encantaría que tú, si estás escuchando esto, que estás viendo este video, que realmente te pasara, porque es algo que te alimenta el alma y te da más fuerzas para estar cada día dando tu máximo esfuerzo, ¿sí? Entonces eso, yo siento que no confundas el tener una casa y solventar gastitos que formar un hogar, ¿no? Por ejemplo, apenas subí un video, hay los que nos están viendo, es un comercial, síganos en redes sociales como Julio López Publimax. Sí, y subí un video donde le decía que hay una frase que dice, hombre que no tiene tiempo para su familia, no se puede considerar hombre, ¿sí? Y hago un hincapié en el aspecto de que si tú te estás rompiendo a la madre para trabajar, si estás dando tu máximo esfuerzo para proveer, el domingo o el día que descanses, güey, no es tu descanso. El día que descanses, así como te rompes la madre en el trabajo, también sal y da tu máximo esfuerzo para darle un momento de calidad a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Ellos no tienen la culpa de que hayas tenido bien o mala semana. Ellos están esperando mínimo un día contigo, no a un oso ahí en la cama dormido. No abuses. Sí, y es muy real, ¿eh? O sea, definitivamente yo te puedo decir que hubo una temporada que lo viví y que realmente digo, bueno, porque yo ya estoy separada, ¿verdad? No puedo decir que gracias a Dios porque al final, pues es una decisión que tomas porque realmente no coincides con la persona. Entonces, o sea, no coincides en manera de pensar. A lo mejor lo que en un momento dado te unió, te puede separar. Y entonces, esto de que, pues, ¿sabes qué? Yo estoy bien cansado, o sea, no lo entiendes, pero pues tú no estás mal, entonces, ¿qué te preocupa o qué necesitas? Y lo tienes todo, ¿no? Entonces dices, híjole, la parte más importante o la que yo necesito, básicamente es eso, ¿no? Que se sienta que la familia está, porque aunque tú estés comiendo algo muy sencillo, aunque tú no vayas con el mejor auto, pero si vas en familia, si vas por un objetivo en común, es totalmente diferente. O sea, he vivido las dos partes y te puedo decir, sí necesitas hacer eso que te llene. Y sí necesitas que la persona que esté contigo tenga el mismo objetivo.
Entiende. El tema es, sin voz no hay voto, y prácticamente, como dice mi estimada Gaby Control, pues es importantísimo hacer reflectiva de lo que está aconteciendo hoy por hoy en tu día y en tu vida. Y yo entiendo que si estás pequeño, que si todavía no eres mayor de edad, obviamente te tienes que aguantar un rato, pero ve diseñando un plan, ve diseñando un proyecto, qué va a acontecer. Yo me acuerdo que ya nomás estaba esperando a cumplir 18 para salirme, ¿no? Pero obviamente me salí más joven y hubo más oportunidad y confianza, y empecé a ver que la vida que la vida es complicada, ¿sabes? Porque no es lo mismo de repente decir, es que mi jefa está loca, o que la familia está loca, pero ya cuando crezca yo voy a hacer lo que yo quiera. Y te soy bien honesto, cumples 17, 18 años y no haces lo que quieras, porque te das cuenta que hay que trabajar, te das cuenta que si te quieres salir de tu casa hay que pagar una renta, te das cuenta que para comer cosas ricas, buenas, pues cuesta, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor experiencia que te puede pasar, arriesgarte, porque te vas a dar cuenta que, yo por eso le digo, yo amo a mi madre, no sé cómo le hizo para 5 cabrones, y siempre hubo regalos, y siempre hubo festividades, y nunca nos faltó comida, y hubo un techo donde dormir. Y te soy honesto, con la conchudez de mi juventud, pues yo no aportaba, la verdad, el dinero. ¿Sabes de dónde salió? Yo no sé cómo le hizo, la verdad, no sé cómo le hizo. Bueno, pero sí la veías. O sea, ella trabajaba, pero sí la veías. Sí sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Mi mamá es adicta al trabajo, y bueno, eso lo reconozco, y gracias a Dios lo heredé. Bueno, pero también estás ahora con tu familia, y eso, las cosas que son buenas, también se las podemos copiar a la familia, pero todo lo bueno, ¿no? Lo que nos sirve realmente es lo que podemos utilizar, y lo que no, bueno, lo hacemos a un ladito. Oye, aquí escuchamos pero no juzgamos, y sobre todo con la familia, ¿no? O sea, lo que nos sirve lo utilizamos, y lo que no, lo dejamos a un ladito, porque al final de cuentas siempre va a ser nuestra familia, como bien lo dijiste. Es correcto, mi estimada Gaby Control. Pues bueno, ¿qué les puedo decir, amigos que están escuchando el programa? Que es importante entender que puedes tú salir de tu zona de confort, que sí es difícil, sí, que te va a dar miedo también, pero que si verdaderamente hay algo en ti que te dice, sal, conoce, vive, dale, porque las grandes cosas están después del miedo, ¿sí? Y algo que he aprendido en la vida, hay una historia que me encanta mucho que habla de 2 hermanos, sí, que crecieron en una familia disfuncional, vivieron con el ejemplo del papá que tomaba casi todos los días, que luego invitaba a los amigos, que la mamá decía, oye, ya deja de tomar, oye, ve el ejemplo que le pones a tus hijos, y el señor se molestaba y empezaba a agarrar a golpes a la mamá, y la insultaba, y la ofendía, y la sobajaba, ¿no? Entonces, ellos convivieron con esta parte, vieron que su papá, pues obviamente engañaba a su mamá, vivieron con el ejemplo que era bueno tomar, de repente drogarse, hasta que al papá pues se le acabó su vida, se fue del mundo terrenal y dejó a la mamá con los niños, ¿no? Los niños crecieron, iban creciendo a paso, todavía no cumplían la mayoría de edad cuando la mamá también cerró los ojos por depresión, por estrés, por todo lo que era la carga de 2 pequeños. Y los niños terminaron en un orfanato. Sí, a uno, pues obviamente cuando cumplieron la edad, uno que cumplió la edad, pues se fue, empezó a hacer su vida, el otro creció, regresó al barrio. Y la historia de cada uno fue bien diferente, ¿no? Uno, pues obviamente tuvo a 2 hijos, pero le pegaba a la mamá, tomaba, se drogaba, trataba a los niños como no tienes una idea, mientras que la otra persona se volvió cristiano, terminó una carrera, estaba estudiando todavía más para poder estar haciendo cosas diferentes, practicaba la docencia, y obviamente pues hubo un reportero que dijo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿No? Oye, le preguntan al primer sujeto, le dice, oye, ¿por qué golpeas a tu mujer? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué eres ese ejemplo para tu familia?
Y la persona contesta, ¿por qué? O sea, ¿quieres saber por qué? Pues yo veía cómo mi papá se drogaba, cómo mi papá tomaba, cómo mi papá maltrataba a mi mamá. O sea, no sé por qué me juzgan si yo ni hago ni la mitad de lo que hacía mi papá. Y me juzgan. Y crecí en ese vínculo, ¿no? Y le preguntan al otro sujeto y le dicen, güey, ¿y tú por qué eres así de amoroso? ¿Por qué eres atento? ¿Por qué eres buen esposo, buen padre, buen sujeto? Dice, bueno, pues es que la respuesta es clara. Yo crecí en una casa donde veía cómo mi papá pues, agredía a mi mamá, cómo nos faltaba el respeto, cómo tomaba. Y desde ese ejemplo yo dije que jamás iba a ser la porquería que fue mi padre. Entonces, tú que nos estás escuchando, tienes un montón de excusas para decir, por esto soy así, o por esto no quiero ser así. Entonces el cambio tú lo decides, ¿sí? Y obviamente, desde la perspectiva que tú quieras vivir, desde el ejemplo que tú quieras vivir, es la realidad que vas a vivir el día de hoy. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy y lo que estás decidiendo hoy realmente te mantiene feliz. Justo. Y sabes qué? Que el hacerte responsable de ti, de lo que tú eliges, es muy importante, porque en el ejemplo que tú diste, pues obviamente cada uno eligió, ¿no? Y si tú eliges cualquiera de los dos caminos, bueno, pues que definitivamente alguno te haga feliz. Yo dudo que el que siguió los pasos de su papá haya sido feliz, y sin embargo, bueno, a lo mejor a su manera, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es que cada uno nos hagamos responsables de lo que nosotros queramos para nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie. Tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Y bueno, seguir equivocándonos, sí, pero también seguir superándonos y hacer cosas que nos lleven al éxito. Es correcto, familia. Así que si estás escuchando el programa, yo te recomiendo que analices todo el contexto del programa y que sobre todo nos compartas, ¿ok? Que puedas comentar, dejarnos tus comentarios. Si tú tuviste algún ejemplo, alguna experiencia, nos gustaría estarte leyendo para poder también entrar en controversia y sobre todo escuchar puntos de opiniones. Agradecemos lo que es esta parte de estar interactuando con nosotros. Y acuérdate que todos los martes vamos a estar transmitiendo lo que es este programa, todos los jueves. Todos los jueves. Jueves, casi viernes. Exactamente, jueves. Digo, ahorita nos sale la filosofía porque ya llevamos unos drinks. No te creas. es que ni modo, esto es así. Es el requisito que nos piden para poder grabar, entonces ya los exhibí a todos. Pero sí, familia. Es importantísimo esta parte. Síguenos, comparte y sobre todo también acuérdate que dicen sin voz, sin voto. Familia, claro que tu voz vale, claro que tu voto importa, pero obviamente tienes que aprender a salir de la zona de confort, tienes que aprender a visualizar algo más productivo, algo más enriquecedor, ¿ok? No juzgues de dónde vienes, obviamente no lo juzgues jamás, al contrario, agradece, ¿ok? Pero sobre todo siempre busca el crecer. Hay una palabra que me gusta mucho, una frase que me gusta mucho de Bill Gates que dice, si naciste pobre, no es tu culpa, porque tú no escoges en dónde nacer. Pero si mueres pobre, y no hablo de monetariamente, sino de pobreza mental, definitivamente es tu culpa. Sí, es correcto. Okay. ¿Qué le puedes recomendar a la gente? Obviamente que vive amalgamada, que vive ahí en todo lo que es con la familia y que no se da ese tiempo de poder pensar en grande, de poder salir de su zona de confort. Y es más, tú con tu experiencia que comentas, que ya vives separada, que al final del día yo sé que luego hay incertidumbre y hay miedo. Yo también me he separado de alguna relación tóxica o de un lugar donde yo sé que pues, al final del día no suma, ¿no? Y no vas a crecer. ¿Tú qué puedes recomendarle para que la gente pueda salir de esa inconformidad? Porque al final es inconformidad. ¿Tú qué le puedes decir? Puede ser familiar, pareja o lo que sea. Es un ganar-ganar y creo que también aplica en la familia, ¿no?
Si nosotros queremos hacer la diferencia en nuestra familia, también se trata de hacer cosas diferentes. Entonces, pues amigos, lo que necesitamos es eso, tener bien presente que no vamos a poder vivir la vida de los demás, que se trata de vivir nuestra vida, que cada uno tiene un objetivo y que, bueno, sí, tú ya lo dijiste, Julio, aunque tengamos miedo, pase lo que pase, hay que hacer las cosas. Y en mi experiencia funciona. Si tienes miedo, hazlo. Y hazlo con más ganas porque sabes que la vas a brincar. Y a veces cuando dices, no, esto no va a salir bien, definitivamente voy a fracasar, y ni siquiera lo pienses, solamente hazlo, porque lo más seguro es que tengas éxito. Pues ya está, ya escucharon a Gaby Control, ¿okay? Entonces es importantísimo, chicos, pongan mucha atención, toman lápiz y pluma, y es importante, si quieres seguir escuchando información de valor y sobre todo de alto impacto para ustedes, pues conéctense todos los jueves y nos estamos viendo en el próximo episodio, todos los jueves, aquí con mi estimada Gaby Control y Julio Buenavibra. Julio Buenavibra, juntos pero no revueltos. Aquí en el programa de Juntos pero no revueltos. Deseo que tengan un día espectacular de donde quiera que nos estés viendo y que te la pases de una manera extraordinaria. Y no olvides. Hasta la próxima. Me despido, no olvides que siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay oportunidad de darse cuenta que las cosas las puedes hacer diferente. Síganos en el próximo programa. Hasta la próxima, éxito.